Cadena respiratoria, también conocida como transporte de electrones, es una serie de proteínas y moléculas que se encuentran involucradas en el proceso de producción de energía de las células mediante un proceso conocido como fosforilización oxidativa. Su ubicación es en las células eucariotas. En la cadena respiratoria se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, y en las células procariotas, en las bacterias, se localiza en la membrana plasmática, ya que no posee mitocondria. Su función es la de transportar electrones, recogiéndolos de las moléculas generadas en procesos como el ciclo de Krebs y la glucólisis, además de transferirlos a través de una serie de complejos de proteínas hasta el oxígeno, que actúa como el aceptor final de electrones. Además de la generación de un gradiente de protones, durante el transporte de electrones, los complejos de cadena bombean protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial al espacio de la intermembrana, creando una gradiente de electroquímica. La producción de ATP, la energía almacenada en el gradiente de proteínas, se utiliza para sintetizar ATP a través de la ATP sintetasa, una enzima que aprovecha el flujo de proteínas de regreso a la matriz mitocondrial. Y la formación de agua, pues al final de la cadena el oxígeno captura los electrones y los protones formando la misma. La respiración anaerobia es el proceso que transforma la energía química de los alimentos en ATP en presencia de oxígeno. El oxígeno recibe electrones al final de una cadena de reacciones químicas, generando agua, dióxido de carbono y energía. La primera fase de la respiración anaerobia, glicólisis, es el paso de la respiración aerobia donde existe la ruptura de la glucosa, o también conocida como glicólisis. Esta se produce en el citoplasma y como resultado se obtienen 2 ATP y 2 electrones en forma de NADH y 2 moléculas de piruvato. La segunda fase de la respiración aerobia es el ciclo del ácido cítrico, o también conocido como el ciclo de Krebs, que es una serie de 8 reacciones químicas que se llevan en la mitocondria de las células eucariotas, y un piruvato proveniente de la glucólisis entra en el ciclo y como resultado da NADH, 3 dióxidos de carbono, un GTP, o también conocido como ATP, y un FADH2. La tercera y última fase de la respiración aerobia es el proceso de fosforilización oxidativa, donde la cadena de transporte de electrones, que es un conjunto de proteínas en la membrana mitocondrial, transfiere los electrones del NADH provenientes del ciclo de Krebs. La respiración celular anaerobia es la forma que tienen las células procariotas y algunas células eucariotas de obtener energía a partir de la glucosa, sin necesidad de oxígeno. Se sintetizan en el citoplasma de la célula. La respiración anaerobia sirve para la producción de energía en las células que no poseen mitocondria, como las bacterias, las arqueas y los glóbulos rojos. En la contracción muscular rápida, las células musculares pueden recurrir a la respiración anaerobia produciendo ácido láctico. La primera fase de la respiración anaerobia es la glicólisis, la segunda es la fermentación y aquí está la fermentación láctica y etanólica. Algunos animales pueden cambiar de respiración a respiración anaeróbica, como lo es la carpa o el pez dorado. La ATP sintetasa tiene 2 componentes principales. En su porción que atraviesa la membrana y forma un canal por los cuales los protones fluyen hacia el interior de la matriz mitocondrial en eucariotas y actúa como un rotor que gira en respuesta al flujo de protones. Su función es convertir la energía almacenada en un gradiente de protones en energía química en forma de ATP. Primero ocurre la generación de un gradiente de protones, también conocido como fuerza de protón motriz. Después, el flujo de protones atraviesa el ATP sintetasa. Después se sintetiza el ATP. Después, el balance energético asociado con el ATP sintetasa
da un consumo de protones y se requiere aproximadamente 4 protones para sintetizar y liberar una molécula de ATP. 3 protones serán utilizados para sintetizarlo y uno usado para el transporte del ADP. En condiciones ideales, la cadena de transporte de electrones produce un gradiente suficiente para sintetizar 3 moléculas de ATP por cada molécula de NADH y 2 moléculas de ATP por cada molécula de FADH. En el esquema podemos ver la conformación de la subunidad beta, donde se junta el ADP con el PI, también la unidad catálica F1, la unidad bombardera de H más FO y la subunidad A, que parece contener 2 semiconductores que le permiten la entrada de protones, pero no puede atravesar por completo la membrana. También abajo del esquema podemos ver los hidrógenos, que son las subunidades FO formadas por 2 hélices alfa, las cuales son curvadas con una horquilla en el residuo asparato 6,1.